estamos utilizando para la proyección del año 2016 es $45.16 el barril. Entre enero y octubre hemos llegado a $50.5, ¿no? Y respecto a lo que significa las variables fundamentales, estamos proyectando para el año 2016 una tasa de crecimiento de 5.01%, una tasa de inflación de 5.3% y un déficit de menos 4.5%, que reitero, esto es para fines presupuestarios, porque en la mayoría de los años hemos mandado con déficit y hemos terminado con superávit. El impacto de lo que significa la caída de los precios de las materias primas está prácticamente absorbido, ¿no? Yo lo que considero es que un elemento central es que sensiblemente nuestros opinadores se han equivocado de cabo a rabo, ¿no? Como ustedes pueden ver en el gráfico, ya son más de 16 meses que los precios de las materias primas se han caído, ¿no? Y si tomamos en cuenta lo que significa los minerales, estamos hablando desde el año 2011 que se están cayendo. Sin embargo, lo que tenemos al momento es una buena tasa de crecimiento. A ver, José Luis, de 20.276 millones de bolivianos que se recibían por ingreso de hidrocarburos el año 2015, vamos a terminar con 11.555 el año 2016. Aún así es posible crecer como dice que vamos a crecer y que vamos a terminar este año. Al fin vamos a terminar con superávit, un poquito, con déficit. Es el primer año que terminaríamos con déficit de tantos años, según dice el viceministro. A ver, lo que pasa es que no cuentan la película completa. A ver, el déficit se salva primero porque el gobierno transfiere y le saca a las gobernaciones parte del IDH desde el 2008 hasta el 2014 y le saca... O sea, financia su déficit con plata de ustedes. Claro. Okay. ¿Por qué? Como a pesar que tenían ingresos, se supone que no necesitaban hacer eso. Claro. Si están muy bien, tienen 4 veces más ingresos porque demuestra que tenían 4 veces más ingresos, resulta que sacan el 60%, confiscan el 60% del IDH, que en 8 años se te hacen 2.500 millones de dólares. Ya. Lo cual apoya y libera al Tesoro General de la Nación y a las empresas públicas estratégicas de pagar la renta dignidad. Porque ¿con qué se pagaba el Bonosol la renta dignidad? Con las utilidades de las empresas capitalizadas, ¿no? El gobierno dice, ya no van a ser las empresas capitalizadas, ni Yacimientos, ni Entel, ni nadie la que va a pagar. Van a las gobernaciones y le sacan 2.500 millones de dólares. Eso ayuda a que el déficit no haya empezado en 2008. Entonces, y lo que dice en este caso el gobierno es una falacia, porque parece que no ha visto ni siquiera sus números, porque el 2014, que es donde hemos tenido la mayor cantidad de ingresos y de ejecución, el déficit fue de 3.4%. En el mejor año, y ahora resulta que va a haber superávit. Y resulta que ahora los organismos internacionales han dicho que el crecimiento de Bolivia no va a pasar del 4.5 y este año ya con la caída de todo no va a pasar del 3.5, 3.2. Ahí te das cuenta de que el único que puede generar crecimiento es el INE en papeles. Porque no hay otra. Porque ¿cómo establecer la metodología que hacen para el cálculo del Producto Interno Bruto? ¿En base a qué lo están haciendo? Ahí están diciendo de que no hay déficit. El 2014 ya tuvieron déficit. Y con la caída de los ingresos entre lo que es programado y lo que tiene ejecutado, tiene déficit este año. Necesariamente. Y si fuera así de que está bien,
Si se le van a caer los ingresos de 20.000, un 43%, entre el 2015... De 20.000 a 11.000. Ya, 43%. Si se le va a caer 43% a universidades, municipios y gobernaciones, También ¿por qué le vas a sacar 12% del IDH para exploración? Cuando tenés 350 millones de dólares de subvención de carburantes que están dejando de ser subvencionados. Claro, llegaste a 1.000 millones de dólares de subvención, que nunca fue 1.000 millones, la inflaron para dar el gasolinazo y después no sabían cómo desinflarlo, justamente por el manejo inconsistente de lo que es las cifras reales. Dijeron 1.000 millones es la inflación, mentira. 1.000 millones era lo que importaba de dólares en su momento, más que todo de diésel y gasolina. Pero retornaba plata porque vos lo pagabas. Entonces nunca pasó, máximo llegaste a 500, 550. Entonces ahora te estás ahorrando unos 300 millones de dólares. Ese ahorro que has tenido, que lo llevabas a la subvención, porque claro, como ya le sacaste a las gobernaciones, y ahora la subvención, porque tal vez hemos pagado parte de la subvención, las gobernaciones también, con la transferencia de competencias de lo que es salud, de lo que es seguridad ciudadana, liberándolo al Tesoro. O sea, con plata de las regiones, el Tesoro General de la Nación pudo tener un cierto superávit hasta el 2013, pero el 2014 ya no da ni eso, y el gasto sigue. Entonces, esos 350 millones, si es como dice él que no ha afectado, ¿por qué tienen que estarle sacando 200 millones de dólares por año a universidades, municipios y gobernaciones para exploración? Y le confiscan esos 200 millones 12%. para exploración, que es una competencia privativa del gobierno central. En 10 años, ¿acaso no fue eficiente la política de hidrocarburos del gobierno? ¿Acaso no fue un éxito la política de hidrocarburos? 10 años fue un fracaso porque no pudieron crear ni un fondo de inversión, que lo tuvieron que crear con plata de las gobernaciones. ¿Dónde están esos 2.500 millones? ¿Cómo entendemos que lo aplaudan tanto a don Arce Catacora por afuera? Bueno, es que por afuera pues reciben la información del gobierno, ¿no? No conocen los detalles internos. Por ejemplo, aquí, en este tema de lo que es el traslado, hay una recentralización de recursos, porque, claro, para Arce Catacora, sáquele a las gobernaciones y que siga yacimientos, que sigan las empresas públicas gastando como Bueno, dice quieren. que este año van a subir las inversiones en energía, van a bajar lo social nada más. Pero si en lo social nunca han invertido, en salud nunca pasaron del 3.2% de lo que es el aporte del gobierno. Considera que el aporte de la seguridad social es de los trabajadores y con eso llegas a 6.2%. Así que nunca ha habido inversión en salud. Si somos los últimos en inversión per cápita en salud, en educación, en ingreso per cápita en toda Sudamérica. Estamos compitiendo con Haití. Acordate que nos prometieron hace 10 años, vamos a iniciar un viaje a Suiza. Hemos hecho escala en Haití y no salimos hace 10 años. Entonces, puta, qué avión jodido ese, ¿no? Claro. Nos quedamos en Haití y no podemos llegar a Suiza. Y 10 años estamos en Haití y mira, seguimos aquí. Y es muy fácil pasar. No viene un buen año entonces. De ninguna manera estás viendo los datos ahí. La otra es que no hay fiscalización en el Estado Nacional. ¿Quién fiscaliza las ejecuciones de los proyectos? Entonces, es simplemente una de mentirse, y el INE, que se ha politizado... ¿A ustedes lo fiscalizan? No, a nosotros tienen la Contraloría encima, piden informe de todo, si hasta el 10 de cada mes no mandas tu ejecución presupuestaria... Te cuelgan tu cuenta. Te las congelan. Y al Fondo Indígena nunca se la congelaron y nunca mandaron la ejecución presupuestaria, ni nunca lo presentaron. ¿Y cuánto es la ejecución de este año de la gobernación? Estamos en un 55%. 55. Claro, porque se te han caído los ingresos en un 35%. Nosotros hemos ejecutado el 90% de la plata que nos ha llegado. Okay. Porque no puedo ejecutar lo que no me están dando. Pues. Claro. El gobierno me pone que, mire, pague seguridad ciudadana, suben los prediarios, suben esto, y ellos siguen liberándose. Y a pesar de eso tienen problemas. Entonces, lógicamente, van a reventar primero a municipio, universidad y gobernaciones. Y claro, el Tesoro General de la Nación tiene superávit. No tiene superávit. Pero te van a prestar plata.
Ese una es buena medida. otro tema. No, pero ese es un tema estrictamente. Generado además desde las regiones. Son las regiones las que piden la creación del fondo de fideicomiso y estas cosas. No, es la propia necesidad del gobierno. Si el gobierno no hubiera necesitado de la contraparte para viabilizar los créditos externos, te voy a dar plata para que me viabilice lo que he conseguido de crédito. No son recursos propios. En los 10 años no se han generado estos fondos de libre disponibilidad, ni un fondo de estabilización como hizo Chile. Por eso te digo que te van a prestar plata. Claro. Entonces, ¿qué se hace aquí? En la reunión que tuvo el presidente con el gobernador le dijo, sí, la gobernación, y esa fue una posición del gobernador, no vamos a permitir que la inversión se reduzca, porque es lo único que genera desarrollo, genera crecimiento. Y Santa Cruz siempre crece por encima de la media. Y Rubén, para mantener ese nivel de inversión, son 200 millones, ¿no? 313 millones de dólares. Ya, 313. ¿Pero por qué? Porque en 10 años la gestión de Rubén lo que hizo fue bajar 50% la deuda. Cuando el gobierno, teniendo 5 veces más ingresos, la duplicó. Ya. O sea, es como que te duplican el sueldo, ¿qué? Te multiplican por 5, te suben de 1,000 a 5,000 dólares y encima te vas y te prestas de la cooperativa. Eso hizo el gobierno. Lo que hicimos nosotros, nos entró más dinero y pagamos nuestra deuda, la bajamos a la mitad y ahora son sujetos de crédito. Y en eso el ministro Arce Catacora ha reconocido de que vamos a ser la primera en tener acceso a este lo que tira por tierra todo lo que había dicho que ustedes eran unos ineptos y que no podían ir. Exactamente, porque el manejo financiero de la gobernación en eso, en la gestión. Y ¿sabes qué, Carlos? Si la gobernación no hubiera tenido esta capacidad de endeudamiento de 343 millones, el gobierno tampoco podía invertir más de 1.200 millones, porque no habría la contraparte para los créditos externos. Entonces, te sacan plata, han tenido que venir y decir, muy bien, vamos a prestar en las condiciones para que podamos nosotros. Porque, ¿qué pasaba? Nuestros recursos los pagábamos en 4 años y ellos en 40 años. Lógicamente, nosotros en 4 años de construcción había que poner el 30%, que lo fueron subiendo del 10 al 20 al 30, mientras nos sacaban el IDH que servía para eso. Entonces, no le quedó otra más al gobierno que decir, oiga ya, tome. ¿No crees que le hubieran dado a la oposición 343 millones porque sí? Es porque lo necesitan, porque sin esa plata no pueden ejecutar los externos. José Luis, Roberto Lacerna de la Fundación Milenio hoy día dijo, el crecimiento boliviano no es algo excepcional. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cuestión sostenida y los otros se han caído. Los otros estaban en el 7, en el 8 y se han caído y están al mismo nivel de nosotros, pero no es que nosotros seamos de mejores economías que ellos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Nosotros somos mucho más permeables a la crisis. Y está demostrado porque con la caída de las exportaciones, el sector público, el ingreso, se te ha ido casi 2.000 millones de dólares menos. Y puede ser un poco más. Quiere decir que nuestras finanzas públicas están muy comprometidas con la caída de la materia prima. ¿Y por qué? Con el precio de la... Claro, lógicamente, si el mismo modelo 80 años, hace 50 años, el 80% de exportaciones son hidrocarburos y minerales. El modelo del mar no ha cambiado nada, lo único que cambió fue el precio se cayó y se cayó el modelo del mar. Entonces, ahora no saben cómo salir del modelo. Pero totalmente, Carlos, eso de que todo esto son clichés, de que de uno te van a devolver 4, ese es un cliché de referéndum, porque no hay otra de que yo voy a poner un boliviano. Si no, pues todos los ahorristas iríamos al banco, sacamos nuestra plata y se la pongo a yacimiento porque me devuelvan 4. O sea, no hay tal, ese es un cliché del referéndum que de 1 a 4, uno dijo de 1 a 8, de 1 a 8, otro que dijo de 1 a 9. No tienen ni idea. Porque es lo que alguna vez escuchamos en el programa cuando estabas con Álvaro Ríos, que la inversión en exploración y explotación es capital de riesgo. No se sabe
¿Cuánto retorna si son 5 o 7 años? ¿Y te han dicho que te lo van a devolver si perdés? No, absolutamente. ¿No les han dado explicación? No, porque no necesitan explicar nada, porque el momento en que comienzan a explicar, se complican, porque no tienen explicación. ¿Cómo? Si se están ahorrando 350 millones de dólares Sí, se están ahorrando 350 millones de la subvención, ¿por qué esa plata no la llevaron al fondo de inversión? ¿Y por qué no un plan de inversión? Si dice el ministro que tiene 34 mil millones de dólares el PIB, ¿por qué el gobierno no hace un plan de austeridad y ahorra el 1% de los 34 mil millones? 1%. ¿Cuántos son 1% de 34 mil millones? 340 millones de dólares. Es más que el fondo que nos están sacando. Más los 300 millones de la subvención, son 650. ¿Para qué le van a sacar a universidades, municipios y gobernaciones que necesitan la plata que están en salud, que están en educación, en seguridad ciudadana y en desarrollo productivo? Quiere decir que lo que ha dicho Arce Catacora le está sacando plata a salud, a educación, por eso dice hay menos plata en desarrollo humano y más en productivo. ¿Y por qué antes no hubo eso en 10 años de abundancia? Disculpame, Rotingo, estos 314 millones del fideicomiso, ¿vienen ya con fin determinado o son de libre disponibilidad? No sea que te vayan a decir, hey, me ponen la plata aquí, aquí, acá. No. Aquí, el problema es que cuando como siempre Rubén dice, somos una oposición responsable y una gestión responsable. Estos 313 millones viabilizan una inversión en Santa Cruz de 2.000 millones de dólares. Vamos bien. Entonces, con 343 millones vas a traer 1.700 millones adicionales a Santa Cruz. ¿En cuánto tiempo? En 4 años. En 4 o 5 años. Va a depender de la capacidad de ejecución de ABC, porque tenemos en 4 sectores la plata. Entonces, con esa visión que tiene siempre Rubén de primero el cruceño, el departamento, el país, la inversión, dijo, bueno, aceptamos e hicimos todo el trámite, ya estamos, ha tenido que reconocer eso. Y fíjate, en administración de carreteras tenemos aporte externo que vamos a apalancar 1.566 millones. De eso nosotros ponemos 291 millones. Pero sin esos 291 tampoco traen los 1.500. Entonces, y eso le va a dar a Santa Cruz la inversión de 400 a 500 millones de dólares por año. Que si no lo ponemos, porque también podríamos, si fuera irresponsable, Rubén Costa diría, no, porque se terminen de liquidar, ¿no? Pero a la larga nos liquidamos todo. Nos atrasamos mucho. Entonces, Santa Cruz va a ser la que puede aguantar el cimbronazo que se viene entre 2015 y 2016, porque ya entra Incahuasi, ya entra Boquerón en 2017 y no va a ser difícil pagar cómo se maneja la administración. Para el gobierno central el problema está en Occidente con la minería, que es ahí el problema que va a ser para todo el país, no solo para Occidente, va a ser para todo el país el problema. Y tenemos, por ejemplo, en el Fondo Nacional de Inversión Social y Productiva, un aporte externo de 11.7 millones para el control de cuencas, todo lo que hace el CEARPI y eso es imprescindible. Que es fundamental el trabajo que se hace. Y nosotros estamos poniendo 4.6 millones de dólares. Entonces, para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que es todo lo que es riego, porque al final esta agricultura de secano ya no va a ser rentable en algún momento. Si no tenés un trabajo serio en transgénicos, en tecnología, no vamos a ser competitivos. Y si no tenés riego, tampoco puedes hacer 2 campañas. Entonces, vamos a apalancar casi 27 millones de dólares y nosotros estamos poniendo 16.4 millones de dólares. Y lo más importante, que siempre ha sido la prioridad para Rubén desde que nos traspasaron los hospitales de tercer nivel, hemos puesto a consideración del presidente ese día. Rubén le dijo de que tenía el proyecto de realizar el hospital de Montero, porque no puede ser que Montero no tenga un hospital de tercer nivel para atender más de 1 millón de personas del norte, por el tema productivo, la mano de obra. Y ahí
tanto el Ministerio de Salud va a poner 30.5 millones de dólares y la Gobernación 30.5. Quiere decir que vamos a tener más de 2.000, pero es lógico. Además, todos estos 2.000... La plata que va a girar desde la construcción, claro, y después todos los servicios. El efecto multiplicador. Claro, sí. Entonces, pero eso fue porque en 10 años se pagó la deuda, se la redujo y la capacidad de endeudamiento de la gobernación es esa. O sea, la crisis te va a encontrar con colchoncito. Con colchoncito, pero el gobierno va a seguir reventando los resortes, porque al colchoncito le va a reventar un resorte para sacarte para seguridad ciudadana, otro resorte para la violencia a la mujer y vas a terminar con el colchón igual con huecos, ¿no? O sea, el problema es que ya el gobierno no tiene cómo cubrir su colchón, porque su colchón está puro hueco y ya con un déficit del año pasado de 3.4% que se va a profundizar este año. ¿Qué harán para cerrar este año y mostrar de que ha sido mejor? No va a pasar del 80%, 75, 80%. Es como que vos digas, hoy yo voy a ganar 10.000 al año, pero al final terminás con plata en el bolsillo de solo $7.500. O sea, el 25% no hay. Y eso es el presupuesto general de la Nación de Bolivia. No hay. Y el otro año han hecho la misma proyección de presupuesto de 217.000 millones, cuando ya uno de los principales ingresos se cae 43%. Entonces, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo va a ser el gobierno? Primero, para controlar la emisión monetaria, porque tiene que controlarla de alguna manera, porque con 4.000 millones de dólares menos hay menos divisa en el mercado. Entonces, y si hay mucho boliviano, tiene que comenzar también a recoger, porque eso te puede generar de una o de otra manera que haya mucho circulante, ¿ya? Y no exista la producción suficiente como para que ese circulante tenga dónde ir dónde aterrizar en compras, consumo. Entonces van a ir a comprar dólares. Claro, y te lo van a es lo lógico, ¿no? Porque, y por suerte todavía están el ahorro en bolivianos, que ahí está, pero por eso el gobierno no habla de crisis, está ahí que mostrando que sí hay plata de China, que se fueron a Alemania, que se fueron a Estados Unidos, pero lo real es lo que te comienza a llegar. Con relación a Estados Unidos, el ministro Arce Catacora fue muy claro, dijo, lo de Financial Times, en esas palabras, fue un primer intento, hay que trabajarlo, o sea, Estados Unidos cero, hasta ahora. Lo ha dicho el ministro Arce Catacora. Claro, es que, a ver, aquí juegan de gobierno a gobierno. Por ejemplo, el gobierno de Austria quiere ayudar a su empresa, a su empresario, y se presenta el teleférico. Y si hay un país que quiere un crédito de 400 millones de dólares, se lo damos. Se lo damos. ¿Por qué? Porque es una manera de gestionar un crédito para su empresa y vaya a hacerlo. Trabajo que no tiene ahí lo saca. Claro, lo saca. Entonces, y ahí yo quisiera ver si el gobierno austríaco, le dice, tome los 400, cómprenle a los franceses que es más barato. Ahí va. ¿Ah? Vamos entonces, a ver ahí. Sí. ¿Los chinos nos van a dar plata o los alemanes van a poner ellos todo? Yo creo que aquí hay un tema de crédito proveedor crisis. Porque también estos países necesitan de alguna manera oxigenar a sus empresas. Claro, y son con estos créditos para que en el sistema financiero exista un prestamista a quien se le da, que tiene un crédito y quien otorga el crédito. Entonces, ahí se juntan y lógicamente se juntan, como el hambre dicen, y la gana de comer. el hambre y las ganas de comer, y los dos están felices. Porque, ¿cuándo pagarás este crédito? Es la pregunta. Y hay que ser claro. Muchas veces a los países le dan los créditos, pasan 5, 10, 20 años, o a los 10 años dicen, no, condónensela la deuda. Ya, está muy bien. No sé si seguirá esa política, pero eso ha sucedido siempre. El BID y el Banco Mundial condonaron el 60% de la deuda justamente cuando empezaba este gobierno, esa más tuvieron a su favor. Entonces,
Todo eso está jugando a favor en este momento de la crisis también que hay de las empresas en todos lados. Y lógicamente encontrar en Bolivia que tiene capacidad de endeudamiento con relación al PIB, y si consideramos ya el crédito chino y todo eso, ya estaríamos arriba del 60%. Entonces, complicado el tema deuda, reserva, y por eso yo creo que es mejor nomás el gobierno transparentar y sincerar la economía. Lo venimos pidiendo aquí en este programa y ha sido uno de los pocos que nos ha dado esta cabida de decir, oigan, ya dejen de mentir y comencemos a ver resultados, pero pobres los tenemos todos los días. Antes de fin de año volvemos a conversar. Estamos a la orden. Ok, vamos al corte. Gracias.